recordarás que tremendo cuestionamiento que se hacía respecto de la compra o no de las acciones de Petroperú, de una empresa Repsol. Bueno, ahora por lo que vemos en los grifos donde el combustible se está vendiendo barato, son aquellos grifos que llevan la marca de Petroperú. No son grifos que le pertenezcan a Petroperú, porque Petroperú solo tiene un grifo histórico en Piura, pero después no tiene más grifos, pero son estos los que tienen la marca de Petroperú, los grifos que están ofreciendo el precio del balón de gas a un precio razonable, a un precio justo, a final de cuentas, entre 29 y 32, 33 soles. Así que usted al menos tiene ya una referencia para guiarse. Vamos a darle la bienvenida a Crisólogo Cáceres, él es presidente de ASPEC, quien está aquí con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Crisólogo, hola Jennifer, un placer estar aquí como siempre. Bueno, acá estamos preocupados y vamos a empezar a conversar respecto de esto que viene sucediendo. Si bien es cierto, hay algunos grifos, como Yuri nos acaba de mostrar, que el precio del balón de gas, en este grifo en particular en La Victoria, está a 33 soles, se ha hablado de otros lugares donde se está expendiendo sobre los 39, 40 soles el balón de gas. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está sucediendo? El precio del balón de gas y en general todos los precios no son sujetos de control. Es decir, el Estado no puede determinar previamente cuánto va a costar tal producto, tal mercancía, porque esto está librado a la ley de la oferta y la demanda, el libre mercado que le llaman. Sin embargo, aun cuando esto es cierto, nos estamos dando cuenta de que no existen razones para que el precio del gas haya incrementado, ni las fluctuaciones en el precio internacional de los combustibles, ni se han encarecido tampoco los procesos productivos en las refinerías, ni en los importadores. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el problema? En la cadena de comercialización todo comienza con el productor o el importador, de ahí esto se envía a los grandes distribuidores, estos lo envían a las plantas envasadoras y de ahí sale a los lugares donde se expende el balón o a los puntos de distribución menuda. Entonces, en esa última parte, en esa última cadena de comercialización es donde se ha producido el incremento. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿por qué se ha producido? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién o quiénes están detrás de esto? ¿Cuál es la posibilidad de que el Estado haga algo? Porque está bien que se nos diga de que debemos comprar pues en los lugares más baratos, eso está bien, es una buena recomendación. Pero también el Estado tiene que hacer algo. Y si bien es cierto que no se puede fijar precios anteladamente por parte del Estado, también es verdad que cuando dos o más empresas se coluden entre sí para incrementar artificialmente los precios, eso es lo que se conoce como concertación de precios. Y la concertación de precios sí está prohibida por la ley. Y ahí tiene que entrar a tallar, o en todo caso hay dos organismos que tienen que ser vigilantes de esta situación. Una, por otro lado, es Indecopi, en defensa del consumidor de alguna manera, y la otra es Ocinermin, que determina una especie de banda de precios o precios de referencia. Claro, pero Ocinermin ya hizo su trabajo, es decir, Ocinermin ya hizo la determinación de la banda de precios y precisamente en base a esa información es que tenemos claro de que los precios no solo no debieron haber subido, sino más bien tendido a la baja, lo cual no ha ocurrido. Entonces queda que el Indecopi, sobre la base de los indicios que estamos mencionando, investigue. Investigue de oficio sin necesidad de que haya denuncia de por medio para ver lo que está pasando, porque aquí podrían estarse dando dos figuras. La primera de ellas, la concertación de precios, y la segunda, el abuso de posición de dominio en el mercado, en virtud de la cual se pone contra las cuerdas al consumidor frente a algo contra lo que no puede luchar, como es este encarecimiento parejito en todas las estaciones, en todos los grifos, ¿no? Y entonces ahí el consumidor queda inerme, queda absolutamente indefenso. Entonces el consumidor está bien que consulte la página web del Facilito, pero el Estado también tiene que actuar. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa en esta entrevista para seguir conversando luego. Vamos a irnos rápidamente hasta La Victoria, justamente para ver cómo se está dando esta inspección. Veamos, adelante Yuli. Vemos que hay declaraciones del ministro de Energía y Minas, quien está refiriéndose en todo caso, en segundos vamos a volver con sus declaraciones, refiriéndose respecto de esta inspección que viene haciendo en estos grifos. Justamente, ¿no? Si es que bien las entidades pertinentes, ¿no? Que les toca pues ver el tema de regular, ¿no? Cómo es que se está dando pues el tema de la concertación de los precios que no debe darse, ¿no? Ahora, en definitiva, la recomendación es puntual, ¿no? Los usuarios deberían intervenir en el mercado, ¿no? Castigando, premiando a aquellos distribuidores que de alguna manera pues están abusando al momento de colocar las tarifas de sus productos. Claro, eso es lo que nos queda por hacer, ¿no? Pero repito, aun cuando el consumidor haga esto y el consumidor consulte el Facilito o llame por teléfono previamente a la distribuidora para preguntar cuánto cuesta el balón de gas, antes que se le acabe, dicho sea de paso, claro. O sea, usted que me escucha, ama de casa, consumidor, consumidora, no espere que el balón se le agote, sino antes llame y averigüe cuánto está para saber a quién comprar. Aun cuando esto se tiene que hacer, el Estado tiene que cumplir con el mandato que le asigna el Código del Consumidor. ¿Y cuál es el mandato?
que se respete el derecho del consumidor a la protección de sus intereses económicos. Y ahorita la economía de los consumidores se ve notoriamente perjudicada con un incremento que no tiene sustento alguno y que obviamente nos da a entender de que algo está pasando, no necesariamente es el libre mercado el que está actuando, sino de repente la colusión de voluntades. Claro, bien, ¿no? Escuchemos ahora sí las declaraciones dadas por el ministro de Energía y Minas. Pues muchísimas gracias a Yuli Guevara, y veamos en efecto pues al ministro del sector de Energía y Minas haciendo esta advertencia, esta recomendación a todos los usuarios a buscar a través del portal Facilito dónde es que se expende, dónde se vende el balón de gas, ¿no?, al precio que debería de ser. Ahora, la pregunta ¿es suficiente esta recomendación que se da por parte del gobierno central simplemente a hacerle esa sugerencia a los usuarios? Busquen dónde es que es más barato a través del portal. Esa es una sugerencia que se nos viene haciendo a los usuarios desde hace varios años, ¿no? Pero yo creo que llega un momento en que esa sugerencia deviene insuficiente. Si bien hay que atenderle y tratar de buscar, como decía, el precio más barato, eso no es óbice para que el Estado cumpla con su función de proteger los intereses económicos de los consumidores. O sea, puede hacer aún más. El Estado puede hacer mucho más y concretamente tiene que investigar primero si existen indicios de esta confabulación, de esta concertación de precios y, de ser el caso, iniciar los procedimientos administrativos que correspondan e imponer las sanciones correspondientes, porque si no vamos a seguir asistiendo a este festival de incrementos de precios de servicios de primera, de productos y servicios de primera necesidad que no tiene cuándo acabar y que no tiene sustento. Repito, la economía de mercado no puede servir de pretexto para que los empresarios coordinen entre sí, concerten entre sí y puedan incrementar artificialmente los precios, porque este tipo de prácticas golpean a las personas, especialmente de menores ingresos económicos. Me parece que eso fuera un dogma que todavía sigue pululando en la mente de, de algunos sectores o incluso de algunos líderes de opinión, quienes tienen también una ventana de opinión que defienden férreamente de que el mercado resuelve absolutamente todos los problemas que existen en nuestro país. Vamos a cambiar de tema, Crisólogo, y hay otro tema que también está generando cierta, podríamos decir, protestas de parte de los principalmente transportistas. Este anuncio de que a partir del mes de julio se van a incrementar el alza de las tarifas en los peajes. ¿Qué opinión te merece? ¿Es sensato ese incremento? ¿En realidad se ajusta a un reacomodo de los precios en el mercado o podría ser también parte de una concertación? Lo que ocurre es que la Municipalidad de Lima ha suscrito un contrato de concesión con una empresa llamada Rutas de Lima. Esta empresa firmó el contrato en el mes de febrero, pero nosotros nos hemos venido a enterar recién ahora en junio de que este contrato de concesión se había suscrito. Lo primero que ha anunciado esta empresa es que los peajes se van a incrementar a partir del próximo mes en 50 centavos. Entonces todo el mundo ha dicho, ¿y esto por qué? Y la empresa nos ha contado de que es porque tienen que pagar el IGB, el cual antes no era pagado por la municipalidad por tratarse de una entidad del Estado. Entonces la empresa nos dice, ustedes consumidores, como yo tengo que pagar, los que van a pagar van a ser ustedes. Nos traslada el costo a nosotros. Ahora bien, acá hay varias cosas que decir. La primera, que no sabíamos de esta concesión, no sabíamos cómo se había negociado, ni sabíamos cuáles eran los compromisos asumidos, excepto que esta concesión va a durar 30 años. Lo segundo es que nos llena de mucha preocupación saber cómo se van a fijar los precios, cómo se van a fijar las tarifas, porque según lo que ha trascendido, se señala de que se va a alcanzar una tarifa máxima de 3.07 soles, pero ya está en 3.50, más IGB y más reajustes por inflación. ¿Qué significa esto en castellano? Que las tarifas de los peajes van a subir cuando quieran, cuanto quieran y en la forma que quieran, porque se ha puesto en el componente fijación de precios tantas variables que el precio va a quedar realmente flotando en el aire. Ahora, y esto le va a dar a la empresa la posibilidad de subirlo cuando quiera. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque usualmente en los contratos de concesión, cuando se concesionan servicios como este, no se fijan los precios así, no se deja en entera libertad a las empresas para que puedan fijar los precios, sino que se establecen mecanismos para la fijación. Por ejemplo, ahí va mi pregunta, ¿están establecidos mecanismos de supervisión, de fijación, de control, de evaluación? Por ejemplo, en telecomunicaciones. Y que al final de cuentas sean transparentes la estructura de costo de los peajes para saber a cambio de qué es ese incremento. Exactamente, mira. En telecomunicaciones, por ejemplo, las tarifas se reajustan cada 3 años, cada 3 años, aplicando una fórmula que se conoce como factor de productividad, en la cual la empresa presenta su propuesta, el regulador, en este caso el OCIPTEL, presenta la suya, se somete esto a audiencias públicas, se invita a los usuarios a participar y al final, aplicando el factor de productividad, se determina la nueva tarifa cada 3 años. Con este contrato de concesión
nada de eso, ni similar, aparentemente va a existir, porque sencillamente en la cláusula sobre fijación de tarifas se dice el reajuste por inflación, incrementos IGB, etcétera, nosotros lo procesamos y nosotros le vamos a decir al usuario cuánto tiene que pagar, ahora, cuando queramos. Entonces, yo me pregunto, ¿quién ha negociado ese contrato? ¿Cómo han negociado ese contrato? ¿Por qué? Porque hoy en día en el Perú se supone que existen suficientes abogados expertos en regulación que pueden negociar buenas y ventajosas cláusulas en beneficio de los usuarios. Pero cuando yo veo, y eso es lo que ha trascendido, que los precios van a fijarse de esta manera, estoy perplejo. Y es por eso que hemos oficiado a la Municipalidad de Lima para que nos remitan, en virtud de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, copia del contrato de concesión para analizarlo y poder pronunciarnos con mayor conocimiento. Porque yo lo único que espero es que se hayan establecido algún tipo de salvaguardas, algún tipo de cláusulas que cautelen los intereses de los usuarios, porque si no nos va a pasar con el peaje lo mismo que está pasando con el gas. Ahora, eso quiere decir que este no sería el único, ¿no?, incremento en la tarifa de los peajes que puede darse. Ahora, ¿hay alguna medida que pueda interponer de repente los principales afectados? Ya hemos escuchado al dirigente de los transportistas, al señor Calderón, incluso decir que estos 40 empresarios que agrupa su gremio van a ver un incremento en los gastos que hacen por el peaje, que es de 40.000 al mes, ¿no?, más 20.000, o sea, van a tener que pagar un aproximado de 60.000. ¿Ellos pueden interponer una medida, un tema legal? Pueden iniciar las acciones legales que correspondan, pero al igual que yo van a tener que revisar primero el contrato. En segundo lugar, se nos está diciendo a los voces, ya están saliendo algunas voces que señalan que esto no se va a traducir a un incremento de lo que nos cobran a los usuarios del transporte público, las unidades de transporte público. Pero eso son buenas intenciones, pues ¿quién va a vigilar que ese costo también los transportistas no nos lo trasladen a nosotros? No suban el pasaje. ¿Quién va a vigilar eso? O sea, esos son pues declaraciones de buenas intenciones, declaraciones de repente hasta tiernas, ¿no? Pero uno no puede pensar de que eso va a ser real. Ahora, eso se refiere al tema del transporte público, pero ¿qué pasa con las personas que tienen vehículos particulares? Ellas van a tener que pagar ese peaje incrementado y son personas que utilizan el automóvil, no solo pues para ir de paseo a las playas del sur, sino hay gente que utiliza el carro cotidianamente para ir y venir de trabajar y muchas veces más de una vez al día. Entonces, esas personas van a sentir con mayor intensidad el impacto de este incremento tarifario. Entonces, ¿quién se pronuncia en relación a ellos, no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo el tema tarifario y me preocupa que en este momento se puedan estar negociando este tipo de contratos sin prestarle la debida atención a un tema tan sensible para la población. Ahora bien, hay otro contrato de concesión que ha suscrito la municipalidad con Vía Parque Rímac, es otra empresa concesionaria. Y eso generaría... Y este contrato se ha suscrito hace 3 años. O sea, este se acaba de suscribir en febrero, pero este se ha suscrito hace 3 años. Y esta empresa, hasta donde yo sé, no ha trasladado el costo a los usuarios. O sea, no ha habido en las garitas que administra un incremento en el peaje, como lo está haciendo esta, que ni bien se ha sentado a trabajar, nos está incrementando el costo, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo en un caso no se nos traslada y en otro caso se nos traslada de inmediato. Ahí hay algo que tendría que verse para determinar qué es lo que dice exactamente cada contrato, en qué se parecen y en qué difieren, ¿no? ¿Y qué organismo regulador es el llamado por parte del Estado a regular este tema, a verificar? No hay un regulador de contratos de concesión suscritos por la municipalidad en materia de peajes. No existe, como si existen en energía eléctrica, como si existen en telecomunicaciones, como si existe en saneamiento. No lo sé. Lo único que te puedo decir es que si estamos asistiendo a una situación en la cual los contratos de concesión de los tramos más rentables de la red vial nacional están siendo distribuidos de esta manera y que no queda muy claro cuáles son los mecanismos de fijación de tarifas, volvemos a caer en la situación en la cual nos preguntamos quién cautela los intereses económicos de los usuarios que supuestamente deben ser debidamente vigilados por las entidades del Estado, ¿no? Esto es absolutamente inquietante. Y por eso, repito, necesitamos tener acceso al contrato para también nosotros poder determinar qué acciones vamos a seguir, pero mientras tanto, lo único que queda son los trascendidos que ha expresado la propia empresa de transporte, ¿no? Simplemente nos quedaría exigir, a final de cuentas, si es que nos van a incrementar el precio, saber a cambio de qué, cuál es el beneficio mayor, en qué se mejora, qué de nuevo habrá. Bueno, por mandato de la ley, los dineros recaudados por concepto de peajes deben ser necesariamente reinvertidos en el mantenimiento de la vía. La nota de prensa que ha sacado Rutas de Lima, la empresa concesionaria, señala de que ellos van a introducir además una serie de plus, ¿no? Una serie de añadidos, garitas, servicio de grúa, no sé, servicio de ambulancia, 24 horas al día, no sé. Pero de todas maneras, esos servicios complementarios ya existían.
No es que nos estén inventando, o sea, no es que hoy día la situación sea una y mañana sea otra. Nosotros hemos visto el servicio de grúas desde hace muchísimos años, o sea, no es algo que ellos van a decir, yo lo estoy poniendo. Bueno, Entonces, a mí me gustaría Así saber, es. como tú dices, Julio, ¿qué de nuevo que no existiera hasta antes de julio del 2013, qué de nuevo van a poner ustedes para saber exactamente esto? Y que eso esté a partir de julio, en realidad, Claro, porque que es a no haya partir del momento en que existido se va a pagar un poco más. Te agradecemos Claro, muchísimo, sí, Crisólogo, por esta sí, entrevista. yo solo, Julio, Jennifer, quiero añadir una cosa más, ¿no? Yo quiero decirles de que hay que vigilar con mucho cuidado esto, porque si esta situación pasa, nada nos libra de que en el futuro futuras concesiones estén llevando a cabo similares prácticas en perjuicio de nuestros intereses económicos, así que hay que estar atentos. Sin ningún organismo que esté regulando sobre todo eso. Tendría ¿no? que de repente existir la posibilidad. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado.